Bueno, muy buenas tardes compañeros, doctor, yo soy Ricardo Paleta Torres y este es mi primer video de la segunda evaluación de la materia de inmunología. En este video les voy a presentar el tema del complejo principal de histocompatibilidad. Lo he dividido en 5 puntos principales. El primero es qué es el complejo principal de histocompatibilidad, el segundo punto son las funciones, el tercer punto su estructura, el cuarto punto una vía que se denomina vía endocítica y el quinto punto la vía citosólica. Bueno, el complejo principal de histocompatibilidad también se le nombra o se le nombró en un momento dado antígeno leucocitario humano, ya que se detectó por diferentes pruebas y sobre todo a lo mejor en los trasplantes que cuando se quería realizar el trasplante de un órgano de un donador a un receptor, el receptor identificaba proteínas que se encontraban en la membrana de las células del órgano del donador como ajenas a su organismo. Activaba sus linfocitos en el receptor y atacaba al órgano del donador, provocando un rechazo de este órgano en el cuerpo del receptor. Por diferentes pruebas se encontró que estas proteínas se encontraban unidas en la membrana, que proteínas se encontraban en la membrana de diferentes células, también en la membrana de los linfocitos, y se le puso el nombre como antígenos leucocitarios humanos. Pero bueno, antes que nada, ¿qué es el complejo principal de histocompatibilidad? El complejo principal de histocompatibilidad son proteínas que se encuentran unidas a la membrana de todas nuestras células con núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que células como los eritrocitos no van a presentar el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, pues prácticamente son proteínas que se van a encontrar en la membrana de todas nuestras células con núcleo. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene dos funciones específicas. Una de ellas es darnos identidad. Y por otro lado es la presentación de antígenos. Bueno, primero que nada, ¿por qué nos dan identidad? Las proteínas, que son el complejo principal de histocompatibilidad, son únicas y específicas en cada uno de nosotros. Estas son heredadas por genes tanto de nuestro padre como de nuestra madre. Y esta combinación a la hora de producirse o reproducirse el complejo principal de histocompatibilidad y generar nuestras proteínas hacen una gran variedad de posibilidades para presentar diferentes tipos genéticos, por así decirlo, de proteínas que van a tener la función principal de darnos la identidad y la de presentación de antígenos. Entonces, es importante señalar que estas proteínas que forman el complejo principal de histocompatibilidad son específicas de cada persona. Por ende, al ser específicas de cada uno de nosotros, nos van a dar, tienen importancia o nos van a dar una cualidad que es la identidad como individuos. Al tener la identidad como individuos, tenemos la posibilidad o recae en importancias a la hora de tratarse de trasplantes de órganos. Entonces, la peculiaridad de darnos identidad va a tener importancia en el trasplante de órganos. También en enfermedades y en eventos como asesinatos y a lo mejor en eventos como en violaciones. ¿Por qué? Porque al darnos identidad vamos a poder identificar si una persona es compatible o el órgano de una persona donadora es compatible con el organismo de una persona receptor, por medio de la identidad del complejo principal de histocompatibilidad. Al darnos identidad también podemos identificar que diferentes tipos de genes que expresan proteínas del complejo de histocompatibilidad van a tener relación con ciertas enfermedades que se van a producir en el organismo. Por eso también, gracias a la identidad y a la identificación de qué moléculas están presentes del complejo de histocompatibilidad en nuestro organismo, podemos desarrollar una u otra enfermedad. En eventos como en asesinatos o en violaciones, pues se busca identificar el culpable de esta situación, y al darnos una identidad, estas moléculas
tienen la posibilidad o nos abren la posibilidad de identificar en este tipo de eventos la culpabilidad o el responsable de quien haya cometido estos eventos como los asesinatos, gracias a la posibilidad de identificar las proteínas particulares que le dan identidad a un determinado individuo. Entonces las importancias en su identidad recaen principalmente en estos tres puntos. Sin embargo, otra de sus funciones importantes es la presentación de antígenos. Todas nuestras células van a tener la capacidad de presentar antígenos que se encuentren, pues obviamente, en los microorganismos. Van a presentar estos antígenos por medio del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, una de sus funciones principales dentro de la inmunología es la de presentación de antígenos, para que los linfocitos los puedan identificar y se puedan activar y puedan generar la inmunidad específica contra cierto antígeno y eliminar cierto microorganismo presente en el organismo. Ahora, su estructura, ¿cómo está estructurado las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad? Se las voy a dibujar a continuación. Primero que nada, debemos entender que el complejo principal de histocompatibilidad se divide en dos clases, clase 1 y clase 2. Entonces, por un lado tenemos al complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y al complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. El de clase 1 va a estar las proteínas la proteína que forma el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 va a estar formada por una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina. El complejo de histocompatibilidad de clase 2 va a estar formado por una cadena alfa y por una cadena beta. Si se dan cuenta, estas proteínas son diferentes, por eso se nombra que la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 son heterodiméricas. Entonces, aquí vamos a pasar a dibujarlas. En el caso del complejo de histocompatibilidad clase 1 tenemos, como ya mencioné, una cadena alfa, que va a ser algo así. Y una cadena beta 2 microglobulina. Cabe mencionar ciertas peculiaridades de esta proteína heterodimérica que forma el complejo de histocompatibilidad clase 1. La primera es que su cadena alfa va a tener dominios. Va a tener un dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Cabe mencionar que también la porción carboxilo terminal de la cadena alfa del complejo de histocompatibilidad de clase 1 va a estar introducida en la membrana plasmática de las células, mientras que la cadena beta 2 microglobulina solo va a estar unida de una manera covalente aquí a la cadena alfa. Sin embargo, no va a estar pegada ni introducida a la membrana plasmática. Otra de las cosas importantes es que el dominio alfa 1 y alfa 2 de la cadena alfa van a producir una hendidura. Esta hendidura va a ser el lugar donde se va a unir el antígeno, el cual va a ser presentado a los linfocitos, en este caso a los linfocitos de CD8. Cabe mencionar que el complejo principal de histocompatibilidad clase 1 va a presentar el antígeno a los linfocitos T CD8 citotóxicos. En el caso del complejo de histocompatibilidad clase 2 vamos a tener igual dos cadenas. La primera va a ser algo así. Aquí la diferencia es que sus dos cadenas, tanto la alfa como la beta, van a estar unidas a la membrana plasmática. Igual van a tener dominios. Va a tener dominio alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Cabe mencionar que aquí donde se va a formar, donde se va a unir el antígeno, va a ser en la hendidura que se forma por el dominio alfa 1 y beta 2. En este caso el antígeno va a ser presentado a los linfocitos también, pero en este caso a los linfocitos CD4, que son los linfocitos cooperadores. Entonces aquí podemos observar a grandes rasgos tanto las cadenas que forman a la proteína del complejo de histocompatibilidad clase 1
y en este caso las proteínas que forman a las cadenas que forman y la proteína que forma al complejo de histocompatibilidad de clase 2. Ahora vamos a pasar a la vía endocítica y a la vía citosólica, que ejemplifican cómo las células pueden presentar por medio de pueden presentar el antígeno a las células, a los linfocitos T, CD8 y CD4. La vía endocítica, por lo general, la vía endocítica es más que nada la que utilizan las células fagocíticas presentadoras de antígeno. Por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos B, las células dendríticas principalmente y también las células endoteliales. Mientras que la vía citosólica es una ejemplificación de cómo se presenta el antígeno por medio del complejo de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, vamos a explicar cómo se da la vía endocítica. Aquí vamos a poner una célula para ejemplificar la vía endocítica. En este caso va a ser un macrófago. Esta es la ejemplificación de un macrófago. Dentro de la vía endocítica vamos a tener diferentes formas en la cual la célula, en este caso el macrófago, o bueno, una célula, va a introducir o encapsular al microorganismo. Cuando hablamos de vía endocítica podemos hablar de que el microorganismo utiliza la fagocitosis, la pinocitosis o la endocitosis mediada por receptores. Entonces, tanto la fagocitosis como la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores son las formas en que una célula va a introducir al microorganismo hacia su interior para poderlo procesar y después presentar. Ahora, hay tres puntos importantes, por ejemplo, en el caso del macrófago, a la hora de fagocitar y después de presentar el antígeno por medio del complejo de histocompatibilidad. Hay tres puntos o tres elementos importantes que efectúa el macrófago. La primera es la fagocitosis, la segunda es el procesamiento de este microorganismo, de este antígeno, y por último la presentación de este antígeno hacia el exterior en la membrana para que pueda ser reconocido por los linfocitos. Primero que nada es la fagocitosis. Entonces supongamos que este es un macrófago y aquí hay un microorganismo. Lo que va a hacer el macrófago en su primer momento va a ser fagocitar al microorganismo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de que va a extender parte de su membrana para poderlo ir encapsulando, para poderlo ir tragando, por así decirlo. Entonces, poco a poco, con su membrana va a generar estas estructuras para poderlo ir encapsulando hasta que lo encapsule completamente. Una vez que lo encapsule, lo va a fagocitar. Al fagocitarlo, el microorganismo va a quedar dentro de una vesícula. Esta vesícula, con el microorganismo ya fagocitado, se llama fagosoma. Muchas células también tienen otras vesículas, como los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que dentro de estas vesículas tienen enzimas capaces de degradar diferentes estructuras. Pueden degradar proteínas o también pueden tener enzimas llamadas lisosimas. ¿Cuál es la función de estos lisosomas? Bueno, pues tener, como ya les mencioné, enzimas que puedan degradar moléculas presentes, en general degradar moléculas y estructuras y degradarlas a elementos básicos. Entonces, el macrófago tiene también lisosomas. Ahora, una vez que se da la fagocitosis, entra el procesamiento. ¿Verdad que habíamos dicho que se daba en tres pasos? La fagocitosis, el procesamiento y la presentación de antígeno. Dentro del procedimiento del procesamiento va a haber dos puntos importantes. La primera, la unión del lisosoma con el fagosoma. Ya habíamos mencionado que dentro del lisosoma hay muchas enzimas que van a degradar estructuras.
Al unirse el lisosoma con el fagosoma, van a generar una vesícula en la cual va a estar dentro el microorganismo y las enzimas que van a empezar a degradar al microorganismo en sus estructuras más básicas, generando proteínas del microorganismo, elementos conformes de su membrana, elementos de su núcleo. Prácticamente lo van a fragmentar o lo van a degradar en sus estructuras más básicas. Entonces, esta vesícula, cuando se une, esta vesícula, que es la unión del lisosoma y el fagosoma, se va a llamar fagolisosoma, el cual va a tener dentro tanto las enzimas como al microorganismo ya degradados. Ya no va a estar el microorganismo, ya va a estar las estructuras que componen al microorganismo, que al final de cuentas son estructuras ajenas a nuestro organismo y que van a servir como antígenos para poder ser señalizados. Este es uno de los principales pasos del procesamiento. El siguiente punto es la creación por medio del retículo endoplásmico rugoso de una vesícula que contenga dentro una proteína. En este caso, la proteína que va a contener esta vesícula, que es generada por el retículo endoplásmico, va a ser la proteína que corresponde al complejo de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, esta vesícula que contiene al complejo de histocompatibilidad de clase 2 lo va a formar el retículo endoplásmico rugoso, porque el rugoso contiene ribosomas, en el cual sus funciones principales es la generación de proteínas. Entonces el retículo va a generar esta proteína y la va a poner dentro de una vesícula. Y vamos a tener dentro de esta una vesícula con el complejo de histocompatibilidad de clase 2 al tratarse del macrófago. Pero esta proteína del complejo va a tener una proteína anclada a su hendidura. En la hendidura es donde se tendría que unir el antígeno. Sin embargo, recién creada va a tener una proteína llamada proteína invariable. La función de esta proteína invariable, que está unida al complejo de histocompatibilidad de clase 2 o a la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 2, es que no se le agregue a esa hendidura de unión otro elemento. Entonces, por así decirlo, va a cuidar esta unión para que no se una otro elemento que no se debe unir, porque al final de cuentas sabemos que en esta hendidura se tiene que unir el antígeno, pero al final de cuentas esta proteína tiene que desaparecer para dejar libre este punto de unión del antígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dentro de esta vesícula, la cual tenemos ya la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y tenemos a la proteína invariable unida hacia la hendidura, va a entrar unos elementos llamados catepsinas, las cuales van a transformar a esta proteína que está unida a la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y la va a transformar en algo que se llama CLIP. Sin embargo, esta estructura llamada CLIP también va a seguir unida a la hendidura del complejo de histocompatibilidad, y lo que buscamos es que esta quede libre para que el antígeno se pueda unir a la hendidura de la proteína. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Esto va a ser regulado también por otros elementos. Este CLIP, que está unido a la proteína del complejo de histocompatibilidad, debe quitarse para que el antígeno pueda unirse a esta hendidura. Y esto va a ser regulado principalmente por antígenos leucocitarios humanos, por elementos también del complejo de histocompatibilidad, pero que terminan siendo losis, que terminan siendo un conjunto de genes en un lugar determinado, que se van a denominar DMA, DMB, DOA y DOB. Estos elementos van a regular que esta proteína que está unida o que seguía unida, el CLIP, desaparezca, para que así este elemento, esta hendidura quede libre
para lo que es el antígeno. Entonces, una vez que tenemos a esta vesícula con su proteína del complejo de histocompatibilidad clase 2 libre, va a unirse con el fagolisosoma. Al unirse dentro de esta vesícula, van a entrar aquí los antígenos, que son los péptidos que anteriormente degradaron a la bacteria o al microorganismo. Estos antígenos se van a unir a la hendidura del complejo de histocompatibilidad de clase 2. Entonces ya vamos a tener la vesícula, la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y el antígeno unido a la hendidura. Ahora lo que falta es señalizarlo o ponerlo por fuera para que pueda ser identificado por los linfocitos. Entonces, ¿qué va a seguir? La unión de esta vesícula con la membrana del macrófago, que primero va a ser de esta manera y después se va a unir membrana con membrana y va a terminar uniéndose y presentándolo de la siguiente manera. De esta manera. Entonces, aquí podemos ejemplificar los 3 pasos importantes de un macrófago para la presentación de un antígeno por medio del complejo de histocompatibilidad, pero en este caso de clase 2, porque estamos hablando de células presentadoras de antígeno. Entonces tenemos la fagocitosis, el procesamiento y la presentación de antígeno. Como ya se los había mencionado, este antígeno va a ser presentado a los linfocitos CD4, linfocitos T, CD4, que son los cooperadores. Entonces vamos a pasar a explicar lo que es la vía citosólica. La vía citosólica va a ser la ejemplificación de cómo se utiliza el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Este lo presentan todas las células del organismo que no sean presentadoras de antígeno. Entonces vamos a ejemplificar aquí una célula X de nuestro organismo y vamos a ejemplificar aquí un microorganismo, en este caso un virus. El virus, por sus medios de infectividad y de replicación, sabemos que entra a la célula. Entonces esta célula no va a encapsular, no va a introducir al virus o al microorganismo. El microorganismo va a ser el que va a entrar. El virus, una vez dentro, va a empezar a utilizar sus propios mecanismos para su replicación. Supongamos que este es un virus ARN. Entonces va a utilizar sus herramientas y sus mecanismos para que en el citoplasma empiece a producir las proteínas necesarias para su replicación. Entonces va a utilizar a nuestros ribosomas para empezar a generar las proteínas necesarias para el mismo virus. Sin embargo, existen elementos llamados proteosomas que tienen la capacidad de identificar a proteínas que son ajenas a nuestro organismo, que son ajenas a la célula, y las empiezan a fragmentar. Entonces, aquí se puede estar produciendo una proteína del virus y el proteosoma va a identificar esta proteína como ajena y la va a empezar a fragmentar, produciendo péptidos que al final de cuentas son antígenos, como ya se los había mencionado en el anterior ejemplo, que van a servir como antígenos para poder señalizarlos a los linfocitos T citotóxicos. Ahora, la generación de la vesícula que contiene la proteína del complejo de histocompatibilidad, pero en este caso de clase 1, va a ser igual dada por el retículo endoplásmico rugoso, de la misma forma que se explicó en la vía endocítica. Aquí tenemos a la proteína dentro de la vesícula, pero la proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 1. Pero ¿cómo va a ser posible que estos elementos, estos péptidos que son pertenecientes a las proteínas del virus, lleguen dentro de esta vesícula para que se unan a la hendidura del complejo de histocompatibilidad de clase 1? Se va a utilizar elementos llamados TAP. TAP1 y TAP2. Estos elementos tienen la característica de generar poros. Utilizan ATP. Estos elementos van a generar un poro
en la vesícula que contiene el complejo de histocompatibilidad de clase 1 para que estos péptidos puedan introducirse dentro de la vesícula y por ende uno de estos péptidos pueda unirse a la hendidura del complejo de histocompatibilidad, a la proteína del complejo de histocompatibilidad. Entonces, tenemos ya aquí nuestra vesícula con nuestra proteína del complejo de histocompatibilidad de clase 1 y nuestro antígeno unido a la hendidura de esta proteína. Lo último que queda es la unión de esta vesícula a la membrana y lo va a hacer de la misma manera que lo hace en el anterior paso. Y al final va a ser este el primer paso y el segundo es que va a presentar en la membrana externa, en la membrana por la parte externa, el antígeno a los linfocitos T, en este caso CD8, que son los linfocitos citotóxicos. Los linfocitos citotóxicos, al identificar el complejo de histocompatibilidad de clase 1 y al antígeno que tienen presente, va a generar poros dentro de la célula para que ésta se destruya, entre agua y se lice, para que así puedan detener la replicación, en este caso del virus, y se pueda destruir todos los elementos y no tenga la capacidad de seguir replicándose. Estamos ejemplificando la presentación de antígeno por medio del complejo de histocompatibilidad clase 1 en una célula de nuestro organismo invadida por un virus. Entonces, estos serían prácticamente los mecanismos por los cuales el complejo de histocompatibilidad tiene sus funciones y tiene sus principales vías endocíticas. La endocítica ejemplifica pues, el complejo, la presentación de antígenos por medio de las células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos, como son los linfocitos B, las células dendríticas, utilizando el complejo de histocompatibilidad de clase 2, y la vía citosólica ejemplifica la presentación de antígeno por el complejo de histocompatibilidad clase 1 en cualquier célula de nuestro organismo que es invadida, en este caso, por un virus. Entonces, eso sería prácticamente todo por este tema, y yo les agradezco su atención.